68. Qué pena me da acordarme, la plaza estaba repleta como a las 6 de la tarde. México, como todo el mundo, ha atravesado por todo tipo de fenómenos de distinta índole, sociales, políticos, económicos y culturales. Ha sufrido varios mandatos y a partir de estos se han formado mecanismos sociales de resistencia. Con este ciclo, la sociedad mexicana a través del siglo XX se diversifica hasta tal punto en el que es complejo hablar de unas cuantas identidades. Con la globalización, el mundo occidental y el oriental se acercan a los países latinoamericanos. Los sismos, las ideas y las corrientes de pensamiento se impregnan a cada estamento de la sociedad y van creando una identidad, que junto con su contexto nacional, van a crearse una serie de espacios que van a marcar a la sociedad mexicana hasta la actualidad. Dentro de cada etnia, estrato y sector social existen distintas identidades. Me centraré en abordar el movimiento estudiantil de 1968 y el impacto de este sobre la sociedad mexicana, las continuidades y rupturas que este generó y las identidades que pueden reconocerse a partir de este hecho y del contexto que lo engloban. Grupos de obreros llegaron y el magisterio consciente, los estudiantes lograron un hermoso contingente. En primer lugar, es coherente hablar sobre la influencia del boom cultural del momento. En el contexto internacional, más específicamente del país vecino, Estados Unidos, se percibe una ruptura con las antiguas generaciones. Las dos guerras más desastrosas del mundo habían acabado y la creciente natalidad a causa de esto empezaba a generar cambios. La juventud letrada, que demandaba la educación y el conocimiento tanto institucional como informal, empieza a reflexionar sobre el mundo y sobre las falencias que encontraban en las generaciones pasadas. El mundo de ahora es resultado de los errores que tuvieron los padres de esta generación de los 50 y 60, por lo que es su responsabilidad generar el cambio. En su afán de mostrar su mejor cara, también mostró la peor. Es así que el rock and roll, las nuevas costumbres y los símbolos se contraponen a la visión imperialista y empieza a cambiar la forma de ver al mundo. La liberación femenina toma lugar. Se populariza la minifalda y los métodos anticonceptivos. Se puede percibir una revolución sexual acompañada de una normalización de las drogas debido a la accesibilidad de estas y su significado en contraposición a la autoridad de los padres. El verdadero ladrón ahora se veía como aquel con traje y corbata, y también como aquel que se escondía bajo falsos valores y buenas costumbres. Fuera de los Estados Unidos, mas no inherente a estos, estaban sucediendo o habían sucedido otros movimientos, como lo es en el caso de la Revolución Cubana, la descolonización africana y asiática, la lucha contra las dictaduras latinoamericanas, la organización de guerrillas y la guerra de liberación de Vietnam. Con estas como objeto de estudio, se comienza a cuestionar los métodos estadounidenses y la moralidad de sus ambiciones. Los jóvenes se inmiscuyen en las decisiones de la nación, se convierten en actores políticos y buscan alzar su voz y voto. Los movimientos estudiantiles, hippies, de libertad de pensamiento y acción, tomaron posiciones contundentes y demostraron su descontento en las calles. Este choque generacional permitió que se justificara el uso desmedido del poder por parte de las autoridades a cargo del Estado, demostrando así aún más validez de los argumentos juveniles. De pronto rayan el cielo 4 luces de bengala y aparecen muchos hombres, guante blanco y mala cara. En México esto no fue diferente. La naciente industrialización latinoamericana aumentó exponencialmente la población. En el Distrito Federal, por ejemplo, para 1970 ya se contaba con 9 millones de habitantes. De esta cantidad, la mayoría eran personas jóvenes de entre 20 y 30 años, de entre los cuales 200.000 estudiaban en instituciones de educación superior. Es así que este México joven en su mayoría, con acceso al conocimiento del mundo, a los nuevos movimientos y con poco que perder, vio nacer a la generación que va a protagonizar una de las épocas más recordadas de la memoria histórica mexicana, el movimiento estudiantil del 68. Zumban las balas mortales, rápido el pánico crece, busco refugio y la tropa en todas partes aparece.
La identidad popular mexicana actual se ve permeada por distintos factores, narrativas, historias y posturas. Desde el movimiento estudiantil se pueden analizar varios puntos de vista. Uno de estos, y para empezar, podría ser la concepción del espacio donde transcurren los eventos más importantes del movimiento, Tlatelolco. Para los estudiantes del momento, la Plaza de las Tres Culturas, ubicada al norte de la Ciudad de México, tenía un peso histórico enorme. Desde el siglo XV, Tlatelolco ha significado un espacio que ha conocido la sangre en distintos momentos de su historia. En 1473 fue dominado por Tenochtitlán, su ciudad vecina, debido a la competencia que ésta empezaba a ejercer, dejando como consecuencia una sangrienta guerra. En 1521 Tlatelolco se cubrió de sangre nuevamente durante la conquista, puesto que este lugar fue el último bastión de la resistencia mexica después de la huida de Tenochtitlán. Los relatos cuentan en miles las personas que murieron en este asedio. Durante el periodo virreinal, el lugar sufrió un constante deterioro, pero un enorme templo y un convento quedarían como herencia del pasado mexica. A mitad del siglo XX se llevó a cabo un proyecto modernizador apoyado por los Estados Unidos, quien no se interesó por el significado que ya la sociedad le atribuía a la antigua arquitectura, ni en lo que científicamente se podría llegar a encontrar más allá, por lo que Tlatelolco se convirtió en un proyecto de vivienda y un conjunto de instituciones urbanizadoras. No bastó solo con construir sobre la mayoría de las ruinas, aún peor, los materiales y la planificación del proyecto fueron precarias. La arquitectura utilizada para la construcción de la Plaza de las Tres Culturas daría evidencia de su incompetencia en septiembre del 68, cuando un sismo de 7.3 grados afectó varios de los edificios de la plaza. Así que antes de la masacre en la plaza, este sitio se posicionaba en la identidad popular de los estudiantes como la materialización de la injusticia y la ineptitud del gobierno para atender las necesidades del pueblo correctamente, lo que impulsó en su momento, cuando la situación lo requirió, a expresar esa mentalidad propia de los 60s en este sitio específicamente. Por desgracia, la sangre no se detuvo en el periodo hispánico. Una de las razones por las que más se impregnó este lugar a la identidad de los jóvenes, estudiantes y demás actores sociales fue la oscura masacre ocurrida el 2 de octubre del 68. Aún es incierta la cifra de personas que murieron ese día, pero hasta la fecha, 53 años después, se cree que fueron más de entre los 300 y 400 de los que se nos tienen registro. Hubo 1000 personas heridas y torturadas, otras cuantas desaparecidas. El gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz quedó en la memoria como el autor principal de dicha masacre, casi como el único enemigo del 68. Sin embargo, hace parte también de la identidad académica indagar sobre este hecho año tras año, pues de esta forma, al estudiar y encarar a los distintos culpables de este crimen, es la mejor conmemoración y perpetuación que podría hacerse de la herencia de aquellas muertes. Alzo los ojos al cielo y un helicóptero miro, luego sobre Tlatelolco llueve el fuego muy tupido. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó en el segundo semestre del 68? El origen del suceso también hace parte de la identidad mexicana. Son varias las versiones de los hechos, pero nos encontramos con uno más popular y común que los demás. La inesperada y confusa arremetida por parte de los granaderos a una riña cualquiera en la plaza de la Ciudadela entre los estudiantes de las escuelas cercanas, la Universidad Autónoma de México, la Preparatoria Isaac Ochotera, el Instituto Politécnico Nacional y las vocacionales 2 y 5. Se tiene entendido que estas riñas eran comunes en estos espacios como partidos de fútbol, en los cuales también participaban individuos pertenecientes a pandillas o los llamados porristas. Sin embargo, los granaderos, policías del Estado, no se limitaron a parar la riña, sino que agredieron fuertemente a los participantes y fueron perseguidos hasta sus hogares y hasta edificios escolares. Al siguiente día, el 23 de julio, ocurrió lo mismo. Fue por estas riñas que los estudiantes organizaron una marcha hacia la Plaza de la Constitución en el centro de Ciudad de México el 26 de julio, lo cual le daría comienzo al movimiento. ¡Qué fuerzas tan desiguales! Hartos tanques y fusiles, armados los militares, desarmados los civiles. Fue común encontrar que a partir de esta marcha, varias de las que la sucedieron fueron disueltas con gran represión. Fue llevado a los extremos,
en las que los estudiantes se vieron en la necesidad de formar barricadas en sus instituciones, y de igual manera los granaderos hicieron uso desmedido de la fuerza sobre estos espacios. Puede notarse a partir de la percepción de este abuso cómo se unifica un sector de la población. A pesar de que los medios de comunicación tergiversaran la información, los rectores, consejeros y el profesorado de las universidades e institutos se unen al movimiento, lo cual le da más seguridad y determinación a los jóvenes a pertenecer al mismo movimiento e ir en contra de lo que representaba el gobierno y los granaderos. 12 años tiene un chiquillo que muerto cae a mi lado, y el vientre de una preñada como lo han bayoneteado. Sobre las actividades principales del movimiento también podemos encontrar la conformación de identidad. En esta nueva dinámica, mantener el movimiento requería de nuevas actividades como la toma y resguardo de instalaciones, lo que conllevaba a que estos sitios se adecuaran a lugares habitables, contando con habitaciones, cocinas, centros de asambleas y espacios para talleres. Fuera de las instalaciones se requería la presencia de brigadistas, grupos que informaban a los ciudadanos, creaban mecanismos de reclutamiento y alertaban a los demás sobre la presencia de la policía. A pesar de que, en un principio, las mujeres fueron reducidas a las actividades de la cocina y limpieza, rápidamente pudieron romper con este estereotipo y se destacaron en las actividades de brigadistas. Se dispusieron a trabajar en los estados de México, salían con megáfonos a realizar pequeños mitines, entregaban volantes y dejaban propaganda en cada pueblo. Pese a la ola de libertad que sentía esta nueva juventud, las mujeres estuvieron mucho más limitadas por los estereotipos de la generación pasada. La posesividad de sus padres, el menosprecio de las autoridades, compañeros y de las mismas mujeres. Sin embargo, en cuanto el movimiento ganó fuerza y era notable la participación femenina, el estigma se redujo. Las mujeres se concibieron a sí mismas como pilares fundamentales de todo el proceso. Hubo buena aceptación a la original propaganda, distribuida en volantes, no con simple información, sino con distintos métodos de llegar a los ciudadanos. Cuentos, poemas, mitos populares y dichos mexicanos distinguían esta publicidad. En definitiva, se había perdido el miedo, tanto en las calles, al entablar conversaciones con las madres fuera de los colegios de primaria, a las trabajadoras de confección o a cualquier otro sitio, como también dentro de la política en los nuevos espacios de asambleas y comités de decisiones sobre el movimiento. El solo hecho de ser estudiante era símbolo de enemistad con las fuerzas militares, y la simple entrega de volantes era motivo suficiente para terminar preso o torturado. Las mujeres adoptan una postura fuerte que es apoyada por las particularidades de la época y por la liberación de su conciencia, lo que va a significar para las generaciones siguientes un reflejo identitario, una herencia de empoderamiento y dignificación de sus autopercepciones. Uno de los ejemplos de la continuidad de las acciones de estas mujeres fue el apoyo de grupos femeninos de izquierda, como lo fue la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas. Durante el movimiento estudiantil se fueron uniendo mujeres de varios sectores, entre estos, las madres víctimas que perdieron a sus hijos e hijas en el marco de los enfrentamientos. A raíz de los eventos del 68, años después se concreta la Unión Nacional y empiezan a ejercer presión en exigencia de los derechos de las mujeres. Quieren a Oriana Falachi, voz de la prensa extranjera, ya conoció la cultura del gobierno de esta tierra. El movimiento no fue solo de estudiantes, de hecho, su origen data de años atrás, con los movimientos sindicales que nunca terminaron de concretarse, maestros, petroleros, ferrocarrileros y telegrafistas, distintos actores que habían estado sufriendo los desmanes del Estado, pero que no habían unificado entre ellos una identidad de proletarios. La generación del 68 es un estallido que provoca la empatía con estos grupos, junto con la propia intranquilidad estudiantil. Con los ideales internacionales, muchos de estos sindicatos de trabajadores, campesinos y estudiantes se identificaron con la radicalización. A raíz del 68 y con el transcurrir de los eventos, hay quienes no se identificaron con marchas como la del 13 de septiembre, la Marcha del Silencio, una marcha utilizada para demostrar a la ciudadanía que el movimiento no se caracterizaba por ser de comunistas groseros y violentos, y que el silencio podía llegar a ser una mejor voz. En este hecho podemos evidenciar una ruptura entre dos puntos de vista, dos identidades remarcadas en el movimiento.
Por supuesto, quienes se sentían identificados con el marxismo-leninismo, trotskismo o maoísmo sentían que la verdadera lucha no podía ser en silencio, sino que la acción debía ser armada. Tenemos el caso del grupo militar guerrillero, creado por maestros normalistas 3 años antes, en donde encontrarán afinidad con todos los estudiantes del 68 que no se sentían representados por los métodos pacíficos. De los grupos Federación de Estudiantes de la Universidad de Sinaloa y el Partido Comunista Mexicano nació la Liga Comunista 23 de Septiembre, o LC23, cuyo movimiento armado junto con la instrumentación de la propaganda creía fielmente alcanzar una revolución socialista. Por otro lado, la otra cara de la moneda también avanzó sus mecanismos de democratización. El Comité Nacional de Huelga y los partidos que no llegaron a radicalizarse, tachados de izquierdas oficiales, a pesar de acabarse pocos meses después de la masacre de Tlatelolco, sus mecanismos siguieron teniendo validez en las instituciones y universidades. Dentro de las clases empezaron a implementarse más las cuestiones relativas a lo humanista y lo social, a la crítica contextual, a la búsqueda de prácticas educativas con compromiso social. La participación y los espacios para el diálogo se volvieron más frecuentes en toda la sociedad y va a trascender de generación en generación hasta nuestros días. Continuidad del movimiento. La masacre del 2 de octubre logró su cometido, al menos a corto plazo, que fue silenciar el gran auge que estaba teniendo el argumento estudiantil. El miedo se apoderó de la mayoría, las marchas cesaron y el silencio imperó. Sin embargo, el presidente Díaz Ordaz solo logró eliminar el impulso del movimiento, mas no su significado ni sus éxitos. El CNH se disolvió el diciembre del mismo año, pero sus estructuras se mantuvieron inmersas dentro de la organización política de algunas universidades. La Universidad Autónoma Nuevo León fue una de las que no heredó rápidamente estos órganos democráticos internos, por lo que fue la UNAM y el IPN quienes se manifestaron nuevamente en apoyo a la Nueva León en 1971, con marchas desde el casco de Santo Tomás hasta la Plaza de la Constitución. Además, las marchas también coincidieron con la llegada de líderes del 68 que habían sido exiliados a Chile. Los integrantes de las antiguas asambleas vieron en el 71 la oportunidad de resurgir. Sin embargo, no tenían en su radar que un grupo de paramilitares como los Halcones serían los autores de más de 120 muertos el 10 de junio. Para este periodo no fue Díaz Ordaz, sino Luis Echeverría el presidente que estaba decidido a continuar con la política represiva, la censura y el control de medios de comunicación de la que gozó el presidente anterior. Honraré a los caídos luchando, Tlatelolco no fue su final. Un glorioso vivir tendrán cuando construyamos una nueva sociedad. Abolir para siempre queremos un sistema en que la explotación que del hombre por el hombre se hace no respeta ya la humana condición. En los 80s se agudiza la crisis económica debido al bajo precio del petróleo y la deuda externa, entre otros factores que acorralaron al gobierno y le dio la justificación suficiente para reducir la financiación de la educación pública superior. En torno a esto, las universidades privadas estuvieron en auge y en las universidades públicas implementaron una serie de cambios que no beneficiaban mucho su posición en el problema. Es por esto que la inconformidad de los estudiantes les empuja a crear el Consejo Estudiantil Universitario o CEU en la UNAM con la representación de 25 escuelas y facultades. Luego de 13 días de huelga, el Consejo Universitario y el rector suspendieron la reforma. A partir de este punto, gracias a la politización estudiantil, era general que las huelgas y los paros se presentaran con el objetivo de presionar a las directivas universitarias, obteniendo buenos resultados, mas no antes sin luchar. Es el caso de la UNAM en 1999, con su huelga por la gratuidad de la educación de los nuevos ingresados, debido a que el rector planteaba en su reforma unas cuotas que el estudiantado sabía que las personas no podían pagar. En resumidas cuentas, la universidad se privatizaría. Adelante, adelante, marchemos, cada vez con cautela mayor. En la escuela, en el monte y el pueblo, movimiento estudiantil contigo estoy. Después de largos meses de diálogo en las mesas y con un cambio de rector, no se logró llegar a un acuerdo. Y en vista de que los estudiantes no estaban dispuestos a retornar a sus actividades,
El 6 de febrero del 2000, la Policía Federal Preventiva ignoró la autonomía del campus y entró en una de las sesiones del Consejo de Estudiantes, deteniendo a más de 1000 personas. Queda en la memoria universitaria que, como si los años no hubieran pasado, Ciudad Universitaria amaneció en 1968. Como pasó en el 68, los estudiantes fueron inculpados de terrorismo, motín y sabotaje. Pero no todo fue en vano, pues en el 2001 se cumplieron todas las demandas de la huelga estudiantil. Para explicar a la gente nuestra huelga estudiantil, a la calle nos lanzamos en brigadas, trabajamos y el pueblo nos pudo oír. En conclusión, he expuesto a través de este podcast distintos tipos de casos y representaciones de la sociedad mexicana en el marco del hito histórico que significó la generación del 68, tanto nacional como internacionalmente. La diversidad de actores es muy grande. El movimiento significó la reconstrucción de varias percepciones desde distintos sectores sociales. Sin embargo, hay un imaginario común dentro de todas estas reconstrucciones que permiten que lo sucedido en este movimiento y en esta temporalidad se perpetúen y se dignifiquen cada año. Año del 68, todo es posible en La Paz. Aparte las Olimpiadas, ¿qué otra cosa quieren más? Desde los significados que construían la identidad de los jóvenes del 68, hasta los que se construyeron durante la temporalidad del movimiento, y los que se permearon de aquella identidad en el escenario popular y le dieron continuidad al valor de los hechos, podemos visualizar unos apartados específicos. Se pudo ver entonces cómo actualmente no se puede pensar Tlatelolco y la Plaza de las Tres Culturas sin pensar en la sangre de los protestantes, en el peso de una generación que proponía otro mundo posible, un cambio en la concepción del poder hacia sus legitimadores, un respeto mutuo. La plaza ya cargaba un significado fuerte por su pasado prehispánico. Luego demostró la cara del gobierno y sus intereses puestos por encima de los de la ciudadanía con la incompetente reedificación. Y por último, se selló con sangre en la memoria colectiva, en la que siempre se recordará la masacre. El 27 de agosto la protesta es colosal. 500.000 estudiantes en Palacio Nacional. Salga, señor presidente, rapidito a su balcón. Si al diálogo usted se niega, impolítica es la acción. Alguien subió a las torres y empieza a repicar. Luego la prensa dijo se agravió a la catedral. Otras identidades fueron formándose para quedarse. Pudimos ver que gracias al contexto mundial de la década, la liberación del cuerpo y pensamiento fue contagiando a los jóvenes. En el caso de las mujeres, les dio una oportunidad para salir de su encasillamiento social. El ejemplo de las estudiantes del 68 es de una mujer subversiva, sin temor a la autoridad familiar ni estatal. Es la mujer académica y autosuficiente que tiene dentro de sus objetivos el de conseguir que más mujeres obtuvieran esta mentalidad. La labor de brigadista que cumplen las jóvenes es uno de los tantos puntos de partida que dieron paso a que las siguientes generaciones de mujeres se identificaran con el empoderamiento femenino y se beneficiaran de la voz y el voto que ésta le proveyeron. Dices que en México lindo presos políticos no hay, y a Vallejo no lo sueltas por su fuerza sindical. Hoy repletas los presidios con la izquierda fraccional. También podemos ver el fenómeno mundial de las guerrillas dentro del movimiento. Al ser una generación con acceso a la información mundial, llegan a México las ideologías comunistas, las prácticas realizadas hasta el momento y las acciones militares más famosas como la Revolución Cubana. Aunque gran parte del movimiento estudiantil solo velaba por su autonomía y repudiaba la violencia, nos podemos encontrar con diversos casos en el que la violencia generó una respuesta armada por quienes se sintieron identificados con los ideales exteriores. Por último,
La historia nos permitió ver cómo los estudiantes se organizaron políticamente en sus instituciones, gestionaron mecanismos de participación y se manifestaron en cada momento en el que se percataron de que sus derechos estaban siendo vulnerados. El movimiento del 68 entonces va a ser el objeto de estudio, de crítica y comparación para las nuevas generaciones. Es la piedra angular desde donde se idealiza la trayectoria de los nuevos movimientos y de la nueva sociedad. Es el ejemplo de lo que las personas, desde cualquier esfera de la sociedad, deben evitar que vuelva a pasar a toda costa. El 2 de octubre, dentro de la identidad popular, no se olvida ni se perdona. El gobierno de hoy en día nos vigila el pensamiento. Este no es el porfiriato, pero es parecido al cuento. Se amenaza al estudiante con la represión al día y el prestigio de la escuela en manos de la policía.